presentamos delante de ti en esta gloriosa mañana con el fin, Padre, de exponernos a las maravillas de tu ley. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Te damos gracias, Señor. Te suplicamos, Señor, que tu palabra pueda, Señor, ministrarnos y que podamos, Señor amado, ser edificados por medio de ella. Mira, Padre, estas clases de capacitación, a la verdad que la mies es mucha y los obreros son pocos. Los pocos obreros, Padre, que se acercan, pues, tú no necesitas, Padre amado, mucho. No necesitaste mucho en los tiempos de Gedeón para destruir al enemigo, solamente 300. No necesitaste multitudes, solamente 12 discípulos para iniciar tu ministerio. Y de esa manera, Padre, toma, Padre, estos granos de trigo, Señor amado, llénalos de tu palabra, para gloria de tu nombre, para que tu evangelio sea esparcido en los 4 puntos de la tierra. A ti sea la gloria en la iglesia por los siglos. Amén. Quisiera hablar sobre, en este curso de misiones, quisiera enfocar el tema del ministerio del Señor. Es el tópico que quiero descubrir, el ministerio del Señor. Cuando nosotros hablamos del ministerio, a veces la tendencia es hablar de nuestro ministerio, o sea, enfocarnos, y yo sé que hemos tomado algunos puntos que tienen que ver con, naturalmente, nuestro ministerio, la manera que el Señor nos delega un ministerio según los dones y la gracia que hemos recibido. Pero mire estos dos pasajes que están en Hechos 1, de manera de introducción de esta palabra. Hechos capítulo 1. El escritor quiero ver dos pasajes escritos bajo inspiración del Espíritu Santo por el médico amado. Me refiero a Lucas, que es el escritor de Lucas y naturalmente del libro de los Hechos. Aquí en el capítulo 1, versículo 1, está el prólogo o la introducción al libro de los Hechos, que fue dirigido a este hombre llamado Teófilo, que era, según se cree, un dignatario, tenía alguna posición gubernamental y el cual da evidencia de ser creyente. Que dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó, número 1, a hacer, segundo, y a enseñar. Hacer y a enseñar. Esa es la palabra, hacer y enseñar. El ministerio del Señor tiene que ver con aquello que Él hace y aquello que Él enseña. También, mirando ahora Lucas, capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Lucas 24. Nos ubicamos allá, por favor. Lucas 24, vemos lo siguiente. Dice el versículo 19. Lucas 24, 19. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso, ¿en qué cosa? En obra, ¿recuerda? Hechos 1, lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hacer y enseñar. Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo
el pueblo. Poderoso en palabra, poderoso en obra y en palabra. Lo que Jesús comenzó, ¿están relacionando? Lo que Jesús comenzó en otras palabras, se había anunciado, tuvo su comienzo. Aleluya. Y aquí nosotros estamos viendo que con quién estaban hablando ellos. Era con Cristo. Los caminantes de Emaús, estaban dialogando con Jesucristo, que había resucitado entre los muertos. Ellos no sabían con quién estaba hablando, porque dice que sus ojos estaban velados para que no lo reconociesen. Entonces, el ministerio del Señor Jesús, tiene que ver con lo que Él comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, ahí fue que comenzó la obra, el ministerio del Señor comenzó en ese tiempo. ¿Qué tal si nos trasladamos antes de este episodio que estamos hablando aquí en Lucas? ¿Qué tal si nos trasladamos aún antes de la creación del mundo? Estamos hablando del Señor Jesús, pero recuerden que Jesús es Dios. Aleluya. Entonces, el punto número uno, quiero cubrir 4 puntos. El número 1 es que el ministerio del Señor es, número 1, a la tierra natural. A la tierra natural. Hemos dicho en varias ocasiones que cuando la palabra de Dios usa la palabra tierra, hay que mirar el contexto en lo cual se está refiriendo. Aquí estamos hablando, por ejemplo, primeramente, el primer ministerio del Señor es a la tierra natural. Por ejemplo, 2 subpuntos. Ya ustedes saben, la volvoqueo, digo 2 subpuntos A y B. El primer subpunto viene siendo aquí en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 1 al 3. Aquí está el ministerio del Señor a la tierra natural. A la tierra natural. Es pues la fe, la certeza, Hebreos 11, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nótete, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Quién lo constituyó? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios podemos ver este texto en 2 sentidos. La palabra de Dios es el dijo Dios sea y fue. ¿Recuerda? Génesis 1:3. La palabra que sale de su boca. Él mandó y fue ejecutado. Pero también, ¿a quién se le llama la palabra en la Biblia? En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces aquí estamos viendo el ministerio del Señor en la creación. O sea, ministerio es, Él está sirviendo, por así decirlo, Él se está remangando las manos y en su amor, en su misericordia, Él determina crear, llamar a la existencia lo que se ve de lo que no se ve. Sean trono principal. Y dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo que no se veía. Pero a diferencia de la teoría del Big Bang Theory, la teoría que un mundo complejo, la complejidad del universo viene de la nada. En otras palabras, una gran explosión cósmica
según tengo entendido, 16 billones de años atrás. Wow, no sé qué calculadora, cómo ellos calculan esto. Algo absurdo, que un mundo lleno de tanto orden, tan complejo, de tanta organización, cada cosa, hasta una hormiga que uno estudia, tiene estructura, uno se queda maravillado de la creación, que alguien pueda pensar que todo esto vino del caos, de un caos. En otra palabra, una mente no es el producto de una mente que diseñó. ¿Quién puede pensar? ¿Quién puede pensar que este reloj es el producto de que en una relojería hubo una explosión y que cada una de estas partículas se reunió y ¡boom! El reloj está funcionando? Eso es lo que dice. Eso es lo que nos están diciendo nosotros, los evolucionistas y aquellos que quieren negar la existencia de Dios. Y este paréntesis para decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Okay? En Génesis 1:1 nosotros vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, esa palabra, el ministerio del Señor, y quiero mirarlo desde el punto de vista de llamar de Dios, Elohim, porque en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Elohim, creó Dios, recuerda, Dios, plural, los cielos y la tierra. Ahí está, la deidad tuvo que ver en la creación. Usted ve en esos versículos, usted ve la deidad. En el principio, Dios, Elohim, digamos Dios Padre. En el principio, Cristo llamó al principio, Dios Hijo, versículo 3. Y el Espíritu, ¿quiénes están ahí? Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Elohim. Ahí mismo está. No hay que ir más lejos. Causas y efectos. Causas y efectos. Él es el creador. Él tiene existencia. Él tiene existencia por sí mismo. Él no depende de nada ni de nadie. ¿Verdad? Entonces, mire lo que dice. Estoy en el primer punto. En su punto B viene siendo, el primero es llamó a la existencia. La llamó a la existencia. En otras palabras, su ministerio a la tierra natural es el punto. El subpunto es A, la llamó a la existencia. ¿Qué fue lo que hizo? La llamó a la existencia. Hebreos 13, 11 del 1 al 3 y Génesis 1:1. ¿Y qué hizo? En Génesis 1, capítulo 1 del libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 11. Dice, después dijo Dios, aquí viene, Él produjo la vida. Él llamó a la existencia todas las cosas, pero produjo la vida y sostiene la vida. Génesis 1, 11 al 12. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da su fruto, cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Los evolucionistas no tienen respuesta a esto, porque es según su género. Todo es según su género. Una manzana continuará no dando pera, sino que dará manzana siempre. ¿Okay? Una planta, una mata, un árbol, como le llamemos, continuará produciendo. Un hombre no engendra un mono, engendra una criaturita, un niño, una niña según su naturaleza. Amén. Varón y hembra los creó, lo que tiene que ver con el género, ¿verdad? Por eso es, entre paréntesis, que es una desviación, una aberración, la homosexualidad y el lesbianismo, porque va en contra de su género, ¿me está entendiendo? Tú vas en contra de tu género. Aún los animales, ¿verdad?
El macho busca a la hembra. El macho no busca a otro macho. ¿Y por qué el macho busca a la hembra? Y la hembra, y lo hace por el olfato. Y ustedes han visto su programa cuando la hembra está en calentura, en heat, expele un olor, ¿verdad? Que vuelve al macho loco y la busca, ¿verdad? Es una cosa increíble como Dios creó todas las cosas, el orden que hay en todas las cosas. Entonces, segundo punto, primeramente, el ministerio del Señor fue a la tierra natural, el globo, la natural, la tierra, el globo terrestre. Pero segundo punto, a la tierra espiritual. ¿A qué me refiero cuando digo la tierra espiritual? A nosotros. Mira aquí en Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, el punto A, ¿qué hizo él con relación a la tierra espiritual? Una cosa es la creación del globo terráqueo y todo el mundo, todo lo que Dios creó. Pero luego que Dios creó el hábitat, ¿verdad? La habitación, la casa para el hombre vivir, proveyendo todo, el sol, la luna, la vegetación, el río que regaba el huerto, que tenía 4 brazos y regaba el huerto. Dios proveyó todo, tenía todo preparado. En el 6º día fue que Dios creó al hombre. Entonces aquí vemos nosotros el ministerio del Señor, a la tierra espiritual. ¿Por qué decimos que a la tierra espiritual? Mira aquí Génesis capítulo 2, versículo 7. Versículo 7, la primera parte del versículo. Dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra. ¿De qué lo formó? Lo formó del polvo. De esa materia que él formó, ¿verdad? Dios, uno se queda maravillado, ¿verdad? La sabiduría de Dios es algo tan extraordinario. Amén. Que uno lo que solamente quisiera es, me diría a mí, adorar, a bendecir al Señor, ¿verdad? ¿Cómo él podía tomar, por ejemplo, un árbol, ¿verdad? Él podía tomar un árbol y decir, Dios creó al hombre, cogió un árbol y lo formó Dios podía tomar, por ejemplo, las flores, pero lo que tiene menos valor, el polvo de la tierra. El polvo, tomó polvo y entonces, pero ahí viene la primera parte, ahí viene la espiritualidad. ¿Y qué es lo que dice? ¿Por qué es que su ministerio, el segundo subpunto, qué fue lo que hizo? Que después que lo formó, no tenía ningún valor, era simplemente algo inerte. Dice, ¿qué dice? Le dio vida. Y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces esa vida, la vida de Dios, fue soplada al hombre. Dios le implantó vida. Note que, siendo que Dios es un ser espiritual, al darle hálito de vida que él estaba transmitiendo algo espiritual. ¿Me está entendiendo? Sí. Era algo espiritual que anteriormente el hombre no tenía en su condición. Entonces le implantó vida y dice, y fue el hombre un ser viviente. Los animales, él no sopló, los animales tienen vida, pero los animales no tienen el aliento de vida que tiene el ser humano. Los animales respiran como nosotros, los animales caminan como nosotros, los animales comen como nosotros. Los animales no tienen raciocinio, los animales se mueven por instinto. Es por instinto que ellos se mueven, los animales. Mientras que nosotros, al ser creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el segundo ministerio del Señor tiene que ver la tierra espiritual. Tercer punto.
Ministrando estructuralmente. Ministrando estructuralmente. Dos cosas quiero decir ahí. ¿Verdad? Dos subpuntos. Aquí en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Vamos a ubicarnos al Evangelio según Mateo en el capítulo 13. Versículo 37. Vamos a tomar el contexto del versículo 36. Quiero leer estos versículos. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él había dado ya estas parábolas. Respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla. ¿Quién es el que siembra la palabra? ¿Quién es el que hace la obra en los corazones de los seres humanos? Este no es asunto del forcejeo. Este no es asunto del forcejeo, lo que yo digo, ¿verdad? Dios es el que siembra, Dios es el que produce, Dios es el que hace el querer como el hacer. Ustedes están aquí, por ejemplo, hoy. Nadie lo obligó. Yo no tuve que estar rogando a ustedes que vinieran acá. Ustedes, Dios los mueve, Dios le pone el querer como el hacer. Como siempre lo he dicho por 20 años, lo voy a repetir. Los predicadores somos expositores, no imponidores. Aleluya. Imponer a la gente a que sea lo otro. Amén. No trate usted en su ministerio de imponerle a nadie nada, hermano. No lo trate de hacerlo. No se lo imponga a nadie. Que tú tienes que hacer esto porque eso no es así. El Señor mismo lo decía. Él es predicable. Dice, ¿y no queréis venir para que tengáis vida eterna? Y él decía, aquí pongo delante de vosotros el camino de vida y el camino de muerte. Escoge la vida. Él no cogía a los israelitas y lo cogía por las orejas y lo obligaba. ¿Entiendes, hermano? Porque es una relación amorosa. Entonces, dice aquí que lo que tiene que ver ministrando estructuralmente, la tierra, ¿cuál es la tierra? ¿Verdad? Él lo dice. El campo, lo que dice el versículo 38, dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Cristo está ministrando estructuralmente. ¿Entienden lo que es una estructura? Nosotros estamos completamente, la tierra está en caos, está desordenada y vacía como la tierra natural. ¿Recuerdan Génesis 1:2? Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo él? Estructuralmente comenzó a separar la luz de las tinieblas. Ahora, lo mismo acontece en los seres humanos. Amén. Nosotros sin Cristo estamos completamente desordenados y vacíos. Es lo que es el hombre. Vacío, un vacío. Me gusta esa parte que ahora el Señor trae a mi mente. No sé si es en el Salmo 42 que dice, un abismo llama a otro a la voz de tu cascada. ¿Cuánto he meditado yo en esa palabra? Un abismo llama a otro. En otras palabras, el hombre es un vacío que no puede ser llenado. Entonces, un abismo llama a otro, ¿verdad? El hombre que es un abismo
llama a Dios, que es un abismo infinito, y la única manera que ese abismo es llenado es ser llenado por Dios. Un abismo llama a otro. Aleluya. A la voz de tu cascada. La cascada viene siendo, ¿verdad?, la palabra, cómo se llena. Amén. ¿Verdad? Cómo se llena. El Señor mismo llenándonos. Y eso tiene que ver con cuando se ministra. Ahora, ¿cuál es la herramienta que Dios usa para ministrar? Váyase a Juan capítulo 3. El Evangelio según San Juan. El segundo punto, el primer punto es la tierra, es el mundo. Lo segundo, viene entonces la herramienta. En el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. ¿De qué manera el Señor nos llamó a nosotros? Ciertamente que tenemos que reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ciertamente el hombre no se puede salvar por sí mismo, necesita desesperadamente un Salvador. Pero el Señor usa un instrumento. ¿Qué dice la palabra aquí? Por eso no le dije la cita, que la voy a decir ahora. Porque si se la digo antes, solamente dije Juan 3, no le dije el versículo. Porque si le digo el texto, yo conozco ese texto. Y comenzamos a hacer conjetura. Juan 3:16. Sí. Ok, comenzamos a hacer conjetura y como yo lo conozco, pero ahora lo voy a decir. Mira lo que dice aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, es un verbo lineal, cree, continúa creyendo, lo he dicho bien, ¿verdad? Amén, amén. Cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí viene, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo ya estaba condenado, no necesitaba condenarlo. Ya el mundo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo ya está condenado. La sentencia había sido dictada ya. Ahora Él viene a rescatar a ese pueblo, a llamar a los hombres al arrepentimiento. Y Dios usa esa herramienta, el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué fue lo que más le motivó a usted a buscar a Dios? No fue el amor de Dios. La palabra de Dios, sí, la palabra de Dios, pero lo que estoy diciendo es que Dios, yo pude ver en ese mensaje que me predicó, lo había predicado varias veces, había oído a mi pastor varias veces. Antes de oír a mi pastor, había oído a mi tía y a mi prima que vivieron en mi casa, esa es parte de mi testimonio. Y ellas comenzaron a predicarme de que quedaron en mi casa. Ellas eran creyentes. Y llegaron de Santo Domingo y se quedaron a vivir en mi casa por un tiempo. Y comenzaron a predicarnos a mi mamá, a mis hermanos. Así fue que el Señor me salvó. Yo comencé a oír. La fe vino por el oír. Pero cuando finalmente fui a la reunión, a esa pequeña humilde iglesia, 1200 de Bryan Avenue, aquí en el Bronx, todavía está ahí ese lugar. Yo fui, el Señor trajo convicción de pecado, pero también a la misma vez que vi convicción de pecado, mi gran necesidad, yo pude ver cuán grande es el amor de Dios. Y ese fue un instrumento. Yo me sentí completamente desesperado, ¿verdad? Y estaba como que no encontraba, como que la tierra me iba a tragar ese día. Y hasta que verdaderamente el Señor hizo y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces Dios, en el ministerio del Señor, que todo tiene estas ramificaciones, lo que tiene que ver con las misiones, tiene que ver con la herramienta que es el amor. Cuarto punto, colaborando en su ministerio.
colaborando en su ministerio. ¿Cómo colaboramos entonces en el ministerio del Señor? Ya hemos dicho que en la creación de la tierra natural, el globo terráqueo, nadie colaboró con él. Solamente me viene a la mente lo que dice Proverbios 8, a él estaba yo ordenándolo todo, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y era su delicia de día en día. Entonces, Dios no necesitó, piensa usted, hermano, la inteligencia del ser humano, los seres humanos, cuán inteligente, todo lo que nosotros vemos, todos los adelantos científicos en cada rama del saber, en la rama de la medicina, en la rama, estoy hablando de la verdadera ciencia, no estoy hablando de lo que se llama ciencia y no lo es, estoy hablando de ciencia, que es observación, experimentación, etcétera, ¿verdad? Lo que es ciencia, la sabiduría, la inteligencia que tiene un hombre. Y eso es solamente como una pequeña gotita de agua en comparación al océano, lo infinito. Como dice Pablo, al único y sabio Dios, dice Pablo a Timoteo, la profundidad de la sabiduría de Dios. Y si el hombre es mentes ilustres, los grandes científicos, Einstein, grandes mentes, que Galileo, que el otro, todos estos hombres, Michelangelo, en cada rama de conocimiento, uno se queda maravillado. ¿Cuánto más será Dios, hermano? ¿Cuánto más será Dios? Infinito sabiduría, infinito conocimiento. Entonces, yo quiero entrar ahora aquí vamos a Juan capítulo 12. Capítulo 12. Juan capítulo 12. Quiero ir aquí versículo 26 para ir directamente. Mire lo que tiene que ver con colaborando en su ministerio. Estamos hablando, he tomado esta quizás no en un orden quizás lógico, el orden de dar las clases, pero a veces la manera que yo hago, y yo tomo estos estudios que ya yo he tomado años atrás, y yo comienzo a verlo como si fuese un rompecabezas. ¿Me está entendiendo? Yo tomo cada de esos estudios por sus temas y comienzo a verlo y a discernir y a volver a estudiar, ¿verdad? Y luego, al tiempo debido, compartirlo con otros. Y el Señor le va a añadir más a lo que ya el Señor le ha dado en este instante. Dice aquí, el versículo 26, dice: si alguno me sirve, estamos hablando de colaborando. Un servidor es uno que está colaborando, ¿me están entendiendo? Estamos hablando de colaborando en el ministerio del Señor, colaborador. Ayer hablamos en la reunión que tuvimos acá, de líderes colaboradores, hablé un poquito de eso, de los colaboradores, ¿verdad? Si alguno me sirve, note, a él. ¿Qué dice? Sígame. Es a él que seguimos. Nos sujetamos a los líderes, respetamos a nuestros líderes. A alguna gente no le gustan los líderes, pero un líder es el que va marcando pasos. Y a veces la gente se pone en pelea porque se usa la palabra líder. Líder es una persona que preside, el que preside es un líder. Entonces, si quiere llamar siervo, llámale siervo, pero es lo mismo. Ok. Dice, si alguno me sirve, ¿de qué manera? Sígame. Y aquí viene, esto es algo vital que se capte. No deje que esto se le escape, hermano. ¿Entiendes? Cuando hay algo así en este texto, usted tiene que buscar, ¿entiende? Como, yo lo veo de esta manera, como que usted está en un lugar, en una selva, y se está muriendo de hambre, y de la única manera de comer es que usted puede coger un animalito para cocinarlo, y usted busca la trampa, de aquí no te va, esta es mi comida, si no, o un pez, atrape esto, mire esto mismo, mire lo que dice aquí.
Dice, donde yo estuviere, esta es la palabra, ahí estará mi servidor. Okay. ¿Cómo es que usualmente se ministra? Queremos nosotros hacer nuestro ministerio y que el Señor nos respalde. ¿Me está entendiendo, hermano? O sea, cada persona, yo lo escribí creo que esta mañana, estaba escribiendo algo y las personas quieren, por ejemplo, tener sus propias visiones de misiones, tener su propia visión. Y no quiere ver la misión con M mayúscula y la visión del Señor. Entonces, porque el hombre tiene áreas de grandeza, el hombre crea intereses personales, hay muchas cosas que no están en el orden divino. Dice, ok, si alguno me sirve, él dice, número 1, queremos colaborar con el Señor, ok, usted quiere servirle, hermana, usted quiere servir al Señor, magnífico, queremos servir al Señor, ok. Dice aquí, sígame. Donde Dios nos va a llevar no es necesariamente donde nosotros queremos ir. Ahí está el problema. Donde Dios nos quiere llevar. ¿Usted recuerda lo que el Señor le dijo a Pedro? Y tú, cuando eras joven, tú te ceñías. Tú seguías, hacía, como decimos, lo que me da mi reverentísima gana. Esta es mi vida y yo con mi vida lo que yo quiero hacer con mi vida. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Pero dice, pero cuando sea mayor, te ceñirá otro. Y tú vas a ir a donde tú, y le estaba hablando de su muerte. O sea, ¿usted cree que Pedro... Cuando Pedro comenzó a seguir al Señor, él tenía mucha prepotencia, aunque todos te dejen, yo te voy. Y llegó el momento, mira, el gallo va a cantar y tú te vas a negar, y sabemos todo lo que aconteció, y nosotros somos igual que Pedro. Entonces le digo, ¿pero qué pasó con Pedro? El trato de Dios con él, el trato de Dios con él. Llegó al punto de que Pedro verdaderamente dio su vida por el Señor. Te ceñirá otro, te va a ceñir. En otras palabras, tú vas a estar atado a él, ¿verdad? Tú vas a estar atado a él, y donde él va, como donde está el Señor, ahí estará su servidor. No sé si usted está entendiendo. Uno no quiere pasar malos ratos, uno no quiere sufrir, uno no quiere pasar malos ratos en un lugar, uno no quiere ir a este lugar porque hay peligro. Uno no quiere predicar en ese sitio porque no hay comida, no hay nada. ¿Entiende, hermano? Pero cuando Dios llama a uno y uno está unido a Él, olvídese, hermano, uno va. Uno va. Aunque haya riesgo, aunque haya peligro, uno se va. Cuando es el Señor. Por eso que dice aquí, si alguno me sirve, este texto, hermano, es uno, como digo, que de los textos que se me meten por la piel. Y porque más que lo veo y lo veo y lo veo, veo más cosas y más cosas. Si alguno a mí me sirve, pues sígame. Ahora, sígame. Sígame, pero ese sígame puede estar en conflicto con sus intereses personales, lo que usted quiere. Puede estar en conflicto con, si está en un concilio, con lo que dice el concilio o la organización. Porque es al Señor que va a seguir. Dice, sígame, y aquí viene. Y donde yo estuviere, me va a seguir, pero es donde yo estuviere, allí estará mi servidor. La evidencia de que me sirve es que de donde yo estoy estará mi servidor. Y yo vuelvo y reitero y lo digo de diferentes maneras. Nosotros, ¿ah? Eliseo. ¿Cómo? Eliseo me seguía ahí. Sí. Eliseo me veía. Dice aquí, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, porque yo estuve ahí, mi Padre le honrará. Y a veces, donde Dios nos va a llevar a nosotros, no tiene ninguna apariencia. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Usted cree que
si Felipe, para dar un ejemplo, si Felipe hubiese estado envuelto en una organización humana, en un tipo de estructura humana, ¿verdad? Como ahora, algún tipo de organización. Dice, bueno, Felipe, Dios te está usando, Felipe. ¿Verdad? Te está usando, Felipe. Y él está allá dando campañas y dice que Dios hacía milagros por Felipe. Mire esto, el contexto. Donde está mi servidor, donde está el Señor, estará su servidor. Donde quiere la organización, estoy usando esto como una anécdota, como una ilustración. ¿Dónde quiere la organización que esté Felipe? Claro, si hay avivamiento, si está tanta gente, ¿verdad? En mover las aguas. La organización diría, bueno, Felipe sabe, la cosa está tan buena, como a veces hacen en campañas evangelísticas, que va el evangelista por una semana, pero hay tanta gente y tantas cosas, que extienden. Dice Felipe, esto está tremendo. Y dice Felipe, ¿sabe una cosa? Felipe continúa predicando, continúa. Y dice Felipe, quiero que se quede más tiempo aquí. Y Felipe, no, ¿cómo? No. Si el Señor me ha mostrado que vaya a un desierto, porque en ese desierto resulta ser que Él me muestra a un etíope. Felipe, tú estás bien, ¿cuándo fue tu último examen médico, Felipe? ¿Usted está entendiendo, hermano? El Señor estaba en el desierto, ahí era que estaba el Señor, el servidor tiene que estar ahí. Ahí era que tenía que estar el servidor. El movimiento o el concilio o lo que sea que queremos llevar, los que viven de las apariencias, lo que viven de las apariencias, es ahí que te quiero. Y si no te sujetas, renuncia, toma los credenciales. Yo le estoy poniendo esto, lo estoy contemporizando, poniéndole en contexto cómo funcionan los hombres. Pero aquí dice que donde está el Señor, ahí está el servidor. Y eso no tenía ninguna apariencia porque solamente había uno solo. Uno solo había ahí y era el etíope. Pero ¿por qué era? ¿Por qué? Porque la reina de los candenses, que envió al etíope, y él venía con el pergamino, leyendo el profeta Isaías, comiéndose ese libro, porque no era de eso, muchísimo dinero. Él estaba aprovechando. Él seguramente, hermano, él jamás pudo tocar ese libro de Isaías. Y él quería, yo pienso que él lo leyó completamente, los 55, 58 capítulos, no recuerdo cuánto tiene, del libro 61. Él quería, porque eso, la reina mandó a buscar ese pergamino. Eso costó miles y miles de dólares, ese pergamino escrito a mano, un solo libro. Y él estaba leyendo y se aprovechó. Y ahí vino el Espíritu Santo y le habló a Felipe. Y Felipe se acercó y comenzó a predicar el Evangelio. Porque donde estuviese el Señor, ahí es que estaba el Señor. El Señor fue que dio la orden. Aleluya. Usted ve el problema, hermano, cuando la iglesia está estructurada por asuntos humanos. Una cosa es cuando el hombre, Dios ciertamente usa a los hombres para que no vaya malinterpretaciones. Dios ciertamente usa, como dice Pablo, tutores y curadores, personas que nos ayudan, que nos enseñan, que nos instruyen. El Señor lo usa. Yo siempre aludo a mi pastor, ustedes lo saben, constantemente. Y era un hombre que no tenía universidad. No era universitario, no conocía griego, hebreo, no tenía miles de libros, no tenía el internet ni existía en ese tiempo, ni los teléfonos modernos de ahora, ni eso, nada. Esos teléfonos blanco y negro, esos teléfonos viejos por allá, eso es lo que había, los teléfonos negros, eso es lo que había en ese tiempo. Pero el corazón de ese hombre, el corazón de ese pastor, ¿cuánto me enseñó a mí? Por lo que hizo y por lo que dijo. ¿Entiendes? El ejemplo que dio. Aleluya. Entonces es importante.
Es importante. Ahora, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, vea Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Tome esto en cuenta. Porque cuando tiene que ver con las misiones, por ejemplo, o puede ser en el contexto, esto tiene muchas ramificaciones, lo que estamos diciendo, porque esto tiene que ver con las misiones, con la evangelización, con los diversos ministerios en la iglesia. Tiene aplicaciones por todas partes. Mire capítulo 21. Aquí viene lo que había mencionado anteriormente. Jesucristo se le aparece a Pedro después que resucitó entre los muertos. Entonces, y estaban los discípulos, estaba Juan también. Y recuerdan que Pedro había negado al maestro 3 veces. ¿Ustedes recuerdan esto? Y Pedro estaba verdaderamente... Aquí viene la restauración de Pedro. La restauración, porque él había pecado, él había hecho cosas, barbaridades. Entonces, mira el versículo 21. Vamos en el 20. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Es decir, le seguía Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? O sea, ahí en la Santa Cena, Juan está relatando, no dice que era él, pero él modesto como él, no dice yo, sino que dice el discípulo, y sabemos que es Juan. Él le dijo, maestro, como estaba diciendo, maestro, ¿quién es que te va a entregar? Cuando Pedro vio a Juan, dijo a su Señor, ¿y qué? ¿Y qué de este? ¿Y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Decimos en inglés, it's none of your business. It's none of your business. ¿Verdad? Eso es lo que estoy diciendo. Mira aquí, esta palabra, ¿verdad? Esta palabra, sígueme tú. Sígueme tú. En otras palabras, esto es que a veces que la persona no entiende. ¿Verdad? Usted es usted. Dios, no crea que Dios es un cookie cutter. ¿Entiendes ese término? ¿Tú sabes un cookie cutter? Que todas las galletitas son igual. Pan. Cada cristiano, Dios está tratando con su vida personalmente. Amén. Y Dios está formando su vida. Estamos conectados a un cuerpo, pero ese cuerpo es un cuerpo multimiembro y cada miembro tiene una función y Dios está tratando con su vida personalmente. Y según usted responda al Señor, el Señor le va a preparar y le va a usar su vida. Amén. Gran parte depende de usted. En otras palabras, ¿cuánto quiere aprender? ¿Cuánto quiere prepararte? ¿Cuánto quiere estudiar? ¿Cuánto quiere ir en pos de las misiones? Como digo, identificándonos con el llamado del Señor. Cada uno de nosotros podemos responder. Y según el Señor nos va preparando, así vamos a ir respondiendo. Él dice, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme. Sígueme tú. Si alguno me siguiere, ¿cómo decía Juan 12:26? Si alguno me sigue, si alguno me sigue, si alguno me sirve, sígame. Y donde está el Señor, ahí está el servidor. No, sígueme tú, no el otro, tú. ¿Entiendes? No el otro. Yo tengo que responder al llamado divino. Y nadie me va a coger a mí el brazo
y me lo va a doblar a mí y obligarme a hacer lo que yo no quiero hacer. El Señor mismo no lo hace. Yo estoy y nadie me diga a mí, oh sí, que es un texto para los pecadores. No, esto es para la iglesia que le está tocando. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, es a la iglesia que le está diciendo que le abre la puerta. Amén. ¿Usted me entiende? No a los inconversos. Se toma ese texto para los inconversos. Sí. Es a los creyentes. Entonces, dice, sígueme tú. Yo tengo que responder al llamado. Yo tengo que responder al llamado. Yo he respondido, pero yo tengo que continuar respondiendo, porque el Señor nos sorprende constantemente. Son grandes los desafíos, son grandes las necesidades. Y yo tengo que discernir en cada situación, ir en pos de otra misión, ir en pos de otra cosa. Se terminó esta misión, ahora, Señor, ¿cuál es la próxima? Recuerda lo que hablamos de ir en pos de otra misión, cuando ellos regresaron de Antioquía, salieron de Hechos, en Hechos 13 fueron, dieron esa gira, seguramente tomó meses, regresaron, dieron el reporte, y luego pasó un tiempo, digo, vamos a ver cómo están los hermanos. Otra misión, el segundo viaje misionero de Pablo. Así es, hermano. Así es. Misiones. Ok. Vamos ahora, aquí en Juan capítulo 12. El primer punto es, y estoy en el cuarto y último punto, colaborando en su ministerio. ¿Cómo? Sígueme tú. Sígueme tú. Aquí en Juan capítulo 12, versículo 19. Juan 12, 19. Pero esto tiene que ver con la entrada, lo que he llamado como la entrada triunfal, ¿verdad? Que gritaban, Hosana, versículo 13. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna, etc. Versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, qué envidia, ¿verdad? Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Sígueme tú. Claro está que muchos de los que dijeron Hosana aquí, luego dijeron crucifícale. Pero dentro de esa multitud de personas, ahí estaba, ¿verdad? Ahí estaba ese remanente. Ahí mismo en Juan capítulo 12, el segundo subpunto, el primer subpunto es sígueme tú, ¿verdad? Juan 12, 26, lo que están tomando nota, y Juan 21, 22. El segundo subpunto, que es el B, el mundo se va tras él. El mundo se va tras él. El tercero y el último, el C, está aquí en Juan 12, 20. Me gusta esto muchísimo. Esta parte, todo me gusta, ¿verdad? Pero esta parte que viene aquí ahora, dice, había ciertos griegos, estos son paganos, ¿verdad? Entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Claro, la fama del Señor Jesucristo se había extendido por todas partes. Ellos habían oído de Jesús, ¿verdad? Entonces, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betania, de Galilea, y le rogaron diciendo, mire esto, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Yo siempre, este texto, yo siempre lo aplico a todo lo que hace una iglesia. ¿Verdad? Señor, quisiera ver a Jesús en su vida.
Quisiera ver a Jesús en su vida. Señor, quisiera ver a Jesús en todo lo que una congregación hace. Yo quiero ver a Jesús en los cánticos. Yo quiero ver a Jesús en el mensaje. Yo no quiero entretenimiento. Yo no quiero que me hablen de esto, de lo otro. No pierda mi tiempo. No desperdicie mi tiempo. Yo quiero ver a Jesús en absolutamente todo lo que dice una iglesia. Si Jesús no es el centro, la circunferencia y el ápice, estamos perdiendo el tiempo. Queremos ver a Jesús. Mira lo que acontece. Felipe fue, mira esto, hermano. Felipe fue y se le dijo a Andrés, mira, Andrés, aquí hay unos griegos que nos dijeron que ellos quieren ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, que era el hermano de él. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Señor, aquí hay unos griegos que quieren verte. ¿Eh? Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Recuerden, hermano, que anteriormente se creía que la salvación era solamente para los judíos, que el pueblo de la promesa, y esto y lo otro, y que el pueblo de la promesa, y que el pueblo de la promesa, y aún todavía muchos cristianos, yo lo veo constantemente. Ellos creen que el pueblo de la promesa es solamente Jesús, Israel natural, lo que nosotros vemos, ¿no? Ellos creen que, no, son los verdaderos israelitas, son aquellos que han sido circuncidados de corazón. Yo sé que ahí en Israel, en ese pueblo, habrá judíos convertidos, pero los demás están perdidos como los gentiles. Que nadie se equivoque. Que nadie se equivoque. Nadie puede pensar que porque ellos conectan el hebreo, porque tienen esa tradición de tantos siglos y siglos, que ellos tienen they have the edge, que ellos están completamente fuera. Pablo lo dice en Romanos, el endurecimiento del corazón de los judíos. Eso no lo va a salvar a ellos, hermano. Un judío muere en ese ritualismo, se pierde. Está perdido. Es solamente, la salvación es por la fe. Recuerden lo que hablamos en el mensaje los otros días, ¿verdad? Que tanto Abraham fue justificado por la fe. Y fue justificado por la fe 13 años antes de la circuncisión y antes de la ley. ¿Entiendes? ¿Captaron eso? Entonces nadie se puede jactar de que guardo esto, de que guardo lo otro, que por esto yo soy. Nada, eso no tiene mérito alguno. Mérito alguno. Entonces ahora el Señor dice, está hablando del grano de trigo, porque en su sabiduría y en su amor, Él también tenía a esos griegos, a los gentiles. Ellos iban a ser parte del pueblo de Dios. Y Él dice, el grano de trigo, dice, no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. Okay. Quiero concluir con un texto, Isaías 45, que lo leímos, me parece que la semana pasada, Isaías 45, Isaías 45, para concluir. Lo van a recordar cuando lo lean, seguramente. Versículo 8. La conclusión es esta: qué gran responsabilidad. Aleluya. Esta es la conclusión: qué gran responsabilidad. Rociad cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Aquí viene. ¿Cómo comenzamos? Hablamos del ministerio del Señor a la tierra
a la tierra natural y a la tierra espiritual. Ahora viene aquí. Está hablando, está tomando lo que tiene que ver con un fenómeno que nosotros conocemos. Cuando los cielos se abren y cae la lluvia sobre los prados, sobre los campos, sobre los sembrados. Dice, rocía cielos de arriba y las nubes destinen la justicia. Y lo que dice, ábrase la tierra, ábrase la tierra, el hombre, el polvo. Amén. Cuando se predica la palabra, ábrase la tierra. ¿Y qué acontece? Y produzcanse la salvación y la justicia, háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado, para que nadie te dé la palmada y crea que está haciendo algo. Yo, Jehová, lo ha creado. La tierra no se abre. ¿Usted entiende ese término? La tierra no se abre. Si la tierra, yo no sé si tú has visto, por ejemplo, en África, en esos lugares, la tierra seca, esos terrones así, que la tierra se está cuartizada con pedazos de agrietado, the dryness, sequía, y hay los famine y demás, y hay terrible la situación. Y ellos solamente la única esperanza, ellos no pueden hacer nada. Solamente cuando los cielos se abren y cae esa lluvia y se abre esa tierra, brota la salvación de Jehová. Es lo mismo con la salvación. De la misma manera somos salvos. ¿Por qué? Usted levantó la mano, porque nada de eso. Dios es el que produce el querer como el hacer por su santa voluntad. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos. Amén.